Lectura del libro Hacia el despertar a sí mismo. Una aproximación a la enseñanza dejada por Gurdjieff, por Jean Vaisse. Condiciones, medios y sentido de una real observación de sí. Quizás podamos ahora tratar de comprender mejor lo que es la observación de sí llevada de esta manera, es decir, encaminada hacia el conocimiento de sí y la participación en el gran conocimiento. En la mayoría de las tradiciones se dice, de diversas maneras, que la verdad está más allá del mundo de las apariencias u oculta dentro de él, y que la visión de esta verdad libera de las incertidumbres, las dudas, los conflictos. Pero sentimos claramente que antes de alcanzar una visión de la verdad interior del mundo en el que participamos, son necesarios, primero, la visión de la verdad sobre uno mismo, la resolución de las dudas y conflictos en uno mismo. Debemos aprender primero a volvernos hacia nosotros mismos y mirar en nosotros. Es cierto que ni tal visión de sí, ni siquiera el movimiento interior que la permite, nos son dados de manera espontánea. Continuamente nos sentimos tomados en el desorden de la agitación exterior y sentimos que somos presa de las dudas, los conflictos y las imaginaciones que impiden una visión imparcial de lo que somos. Pero no siempre nos damos cuenta ni experimentamos una necesidad real de que este desorden cese, pues el hombre encuentra en estos conflictos, en la agitación que ellos producen, una impresión de vida a la que no renuncia fácilmente, y no quiere ver que esta agitación no lo lleva a nada constructivo. Mientras un hombre prefiera seguir siendo tal cual es, y esto aún si no se siente bien, puesto que uno acepta fácilmente su incomodidad, y no experimente la necesidad de cambiar, ninguna evolución será posible para él. Esta necesidad de que algo cambie en nosotros es en verdad la primera observación de sí que los accidentes de la vida nos proponen, sea de manera brusca o brutal, sea de manera más progresiva, bajo el efecto de una necesidad, un requerimiento, una exigencia interior. De la calidad de la intensidad y de la fuerza de esta visión dependerán muchas veces, para un hombre, todo su deseo de evolución ulterior y toda su fuerza para emprenderla. A partir del momento en que un hombre reconoce que hay algo falso o insuficiente en él y que, en consecuencia, algo debe ser cambiado, puede emprender él un trabajo sobre sí mismo, con miras a una evolución. Y a este hombre se le plantea una primera pregunta: ¿cómo emprender un trabajo que le dé una visión real de lo que él es? A la vez, el hombre solo ve el mundo entero en función de sí, y al mismo tiempo, él solo tiene sentido en función del mundo. A la vez, sentimos que somos el ombligo de un mundo que vemos desde nuestro punto de vista y al mismo tiempo, para el mundo no somos nada, apenas un granito de arena. El estudio podría comenzar por uno o por el otro, y nuestra tendencia es comenzar por el estudio del mundo que nos rodea. Pero en ese mundo donde no somos nada, tampoco podemos nada,
no tenemos nada para ver su eternidad, ni su infinitud. Estamos perdidos en una inmensidad fuera de nuestro alcance y en un análisis que ni siquiera la vida entera bastaría para llevarlo a cabo, abarcándolo todo, a fin de permitirnos alcanzar la síntesis. Y una vez hecha esta síntesis, todavía tendríamos que integrarnos en ellas y comprender el lugar que ocupamos en ella. Sin embargo, la ciencia moderna ha emprendido con certera eficacia práctica este camino y este análisis sin fin, al mismo tiempo que es llevada a dispersarse o a especializarse, es decir, a limitarse sin ninguna preocupación directa por el hombre mismo que lo emprende. Ahora bien, somos nosotros quienes estamos en cuestión en esta búsqueda. Somos nosotros quienes la necesitamos primero. Se trata de nosotros, nuestro ser interior, nuestro lugar, nuestros conflictos, nuestra evolución y, a partir de hoy, toda nuestra vida. Además, en lo que nos concierne no podemos ver nada sino a través de nosotros. Si el estudio empieza por nosotros mismos es otra cosa. Nosotros estamos siempre ahí, al alcance de nosotros mismos y en el lugar que nos corresponde. Creemos quizás que nos conocemos y que conocemos ese lugar. Toda nuestra educación nos lleva a creerlo. Sin embargo, nuestras dudas, nuestros conflictos, nuestras ignorancias están también ahí. Si nos conociéramos como lo creemos, no estarían ahí y no habría preguntas sobre nosotros mismos. Tenemos que admitir que en realidad no nos conocemos. Más aún, esta creencia errónea de que nos conocemos es justamente el obstáculo que nos impide emprender, por creerlo inútil, el trabajo del que en realidad tenemos mayor necesidad. Si comprendemos esta situación, comenzamos a interrogarnos sobre nosotros mismos y comprendemos que necesitamos aprender a volvernos a nosotros mismos, hacia nuestra vida interior. Necesitamos vernos tal cual somos, en lugar de la imagen que tenemos de nosotros. Para vernos mejor, tenemos en primer lugar que observarnos imparcialmente y con toda honestidad, sin cambiar nada, simplemente porque tenemos esta necesidad de vernos tal cual somos. Es por eso que todo trabajo en este sentido se inicia por la observación de sí, una observación sintética, global, imparcial. Tan pronto como tratamos de observarnos así y de permanecer a la vez atentos a nosotros mismos y en nosotros, a uno de nuestros aspectos precisos, nos damos cuenta de que esta observación es fugaz y, salvo circunstancias excepcionales, dura cuanto más algunos instantes. Muy pronto, esta incapacidad de hacer que dure la observación nos parece el más importante de todos los obstáculos que conocemos, y llegamos a preguntarnos a qué se debe que sea así de ordinario, y si hay condiciones especiales que escapan a la regla y cuáles son, eventualmente, estas condiciones. Una dificultad de otro orden surge al poco tiempo para quien emprende este camino. La observación de sí es a la larga fastidiosa. Después de cierto entusiasmo inicial, tal vez, el interés decae, y pronto echamos manos a cualquier escapatoria posible. Olvidamos
que este trabajo se emprendió para responder a nuestras aspiraciones más profundas y que es una etapa inevitable en esta dirección. Lo sabemos con nuestra cabeza, pero nuestro interés, tomado por los atractivos de la vida, siempre cambiantes y renovados, se deja desviar sin cesar. Si ya no sentimos que somos para nosotros mismos una pregunta que no nos deja tranquilos, si ya no se despierta hacia nosotros un interés verdadero, si no sentimos que nos traicionamos a nosotros mismos, o más exactamente, que sacrificamos nuestro desarrollo más nobles, al dejarnos tomar completamente por el curso de la vida exterior. ¿Por qué emprenderíamos tal búsqueda? Ningún esfuerzo de trabajo interior, ningún intento de observación de sí tienen sentido si no están conectados primero y en cada oportunidad con nuestra búsqueda y con nuestro deseo de ser más plenamente nosotros mismos. Pero aun si este interés por nosotros mismos ha podido ser despertado, el hecho permanece. Nuestro intento de observación por sí mismo no puede durar más que algunos instantes. Al mismo tiempo, vemos que nuestro interés personal por nuestro intento se agota y que la atención necesaria para ver se gasta. Lo que observamos se desvanece muy rápido y, tal como somos, debemos pues confesar que nos olvidamos de nosotros mismos sin cesar y que nos olvidamos todo el tiempo. Para quien busca ser sí mismo, el olvido, y especialmente el olvido de sí, aparece inmediatamente como uno de los obstáculos más difíciles de superar. En esas condiciones ninguna observación de sí puede ser realmente útil. Tenemos que estudiar de dónde viene esa fugacidad y de qué medios podríamos valernos para hacer nuestra observación suficientemente duradera como para que nos sea posible llegar a tener constataciones válidas. Así que todo trabajo previo nos parece ahora necesario. Una justa observación de sí que nos conduzca a constataciones válidas requiere, en efecto, de la participación de tres factores, de tres fuerzas, podría decirse, de los cuales depende, y la calidad de su resultado, es decir, la calidad de la observación, depende de la calidad de cada uno de estos tres factores. Ellos son, frente a frente, yo que observo y lo que observo en mí. Pero nada sucede si además no hay entre ellos el tercer factor, una atención que los vincule. Esta atención de la que tenemos necesidad aquí es sin duda lo que más falta nos hace. Ella es de una doble índole particular que no tenemos habitualmente y que hasta ahora no conocíamos. La atención que tenemos de ordinario es una atención en un solo sentido, dirigida hacia lo que observamos y que toma en cuenta lo que observamos. Con una atención de esta clase y la actitud que ella trae consigo, la observación aplicada a uno mismo permite un análisis elemental, el de la psicología corriente, pero no las constataciones integradas al conjunto que somos, tal como las que buscamos. La atención que necesitamos es de otro nivel, aquella que mientras la observación prosigue, toma en cuenta todo lo
que somos. Es una atención de doble sentido, una atención desdoblada, y ella trae consigo una actitud muy diferente de nuestra actitud habitual. No tenemos naturalmente una atención de este tipo, salvo por accidente en ciertos momentos de sorpresa o de peligro donde ella acompaña un vislumbre de conciencia. Pero es posible tenerla artificialmente por un esfuerzo especial, y puede ser desarrollada en nosotros mediante ejercicios apropiados. Es uno de los efectos de los intentos de observación de sí. Al principio, nuestra atención sigue siendo de un solo sentido. Va en un sentido o en el otro, hacia mí o hacia lo que observo en mí, alternando con mayor o menor rapidez. Y ocurre así con más razón porque ni en una dirección ni en la otra hay, al principio, ningún apoyo estable sobre el cual nuestra atención pueda asentarse. Una real observación de sí, si la intentamos, pronto demuestra depender tanto de este apoyo como de la atención misma, y comprendemos sin demora que los tres factores, las tres fuerzas en presencia, son estrechamente solidarias. Así que para comprender mejor lo que es una observación verdadera de sí, nos vemos llevados a considerar los otros dos factores, los que están frente a frente en este intento: yo que observo y lo que yo observo en mí. Una real observación de sí, como la entendemos, solo es posible si el que observa, yo, está presente durante la observación. La integración de ésta será tanto más válida y completa cuanto más completamente presente esté el que observa, es decir, cuanto más capaz sea de tomar en cuenta, en el campo de la atención dirigido hacia mí, un número mayor de elementos. Esto supone que conoce ya estos elementos y que es capaz de mantenerlos ahí, estables, juntos. Lo que se puede llamar mantenerse en un estado de presencia hacia sí mismo. Este estado no nos es natural, pero también él puede ser desarrollado por un trabajo de estudio de sí, y cada vez que se produce en nosotros somos advertidos de su presencia por una conciencia interior particular, una sensación interior de sí particular que cuando ha sido experimentada una vez se hace inconfundible. Nada de todo esto nos es posible al principio. Esos momentos de presencia, aun si aparecen en nosotros bajo ciertas influencias, son breves y separados por largos intervalos, a menudo días enteros, durante los cuales vivimos como de ordinario, en la dispersión, sin una conciencia de conjunto de lo que somos. Debemos pues reconocer que nos olvidamos de nosotros mismos casi continuamente. En nosotros las cosas se hacen: hablar, reír, sentir, actuar, pero se hacen automáticamente sin que nosotros mismos estemos aquí. Una parte ríe, una parte habla, la otra actúa. No sentimos yo hablo, yo actúo, yo río, yo observo. Nada de lo que se hace así puede ser integrado al conjunto. Vivimos en el olvido de nosotros mismos, y todo pasa sin dejar ninguna huella.
La vida se vive, pero se vive sin ningún fruto para el sujeto. La observación de sí no tiene ninguna utilidad para nosotros si un observador cualquiera toma nuestro lugar y si yo, el sujeto, no está aquí para comprender mientras nos observamos. Una observación de sí completa y verdadera requeriría de la presencia global de un yo estable y real. Tal presencia no le es posible al hombre antes de un largo trabajo de conocimiento de sí. Pero una presencia relativa, una cierta cohesión de todo lo que él puede encontrar en sí mismo, le es posible desde ahora, en todo momento, mediante un esfuerzo de recuerdo de sí. Una real observación de sí solo puede comenzar cuando tratamos al mismo tiempo de hacer este esfuerzo. Al intentarlo, descubrimos además que sin saberlo, cambiamos continuamente y que al menor llamado imprevisto, todo lo que hemos reunido se dispersa. Con la práctica vemos que nada nos es más difícil que estar allí, de manera estable para una observación. El factor restante que forma parte de la observación de sí es lo que observamos en nosotros mismos. Este es el objeto y el apoyo de nuestra observación, y ella no es tampoco posible cuando este apoyo se muestra siempre evanescente. Así que al buscar en nosotros un apoyo estable, podemos darnos cuenta muy pronto de que aquello que es más fácil de ver, lo exterior de nosotros, la forma de nuestras respuestas a las demandas de la vida, depende en primer lugar de dichas demandas. Y aún, pudiendo ser repetido, no depende de nosotros, sino indirectamente. Cambia sin cesar y se nos escapa en realidad por entero. En cambio, las estructuras funcionales que nos hacen responder están siempre ahí, siempre las mismas, en todas circunstancias, hechas de lo que somos y de lo que la vida las ha hecho. Pero tal como son, estas estructuras, o sea, nuestras funciones, nuestros personajes, no son utilizables. La manera como las cosas se hacen en nosotros, el juego de nuestras funciones, el modo como se asocian para determinar nuestros personajes y nuestras respuestas, tiene lugar en la oscuridad, sin que nosotros lo sepamos. Y lo que somos de ordinario no ofrece ningún asidero a nuestras constataciones, a menos que lo hagamos aparecer especialmente. En definitiva, una observación realmente válida para nuestra búsqueda solo se nos hace posible cuando los tres factores activos que la permiten aparecen simultáneamente en un momento que los reúne. Un yo que observa, el campo de observación de un momento completo de vida y la atención doble que establece la relación. Las condiciones especiales más fáciles y más seguras que permiten un trabajo de esta clase son las diferentes formas de lucha contra esos aspectos automáticos de sí. Nuestros personajes están siempre ahí. Todas las disciplinas del desarrollo del hombre, cualesquiera sean ellas y cualesquiera sea la forma más o menos evidente que ellas le den, comienzan por una lucha de este orden que es de una necesidad conforme a las leyes generales de la evolución de la vida. Finaliza aquí la primera parte del capítulo Condiciones, medios y sentido de una real observación de sí. Continuará.
Gracias por escuchar.